Te levantas por la mañana por pura obligación, te duchas, tomas algo rápido y sales corriendo para un trabajo que, para ser sinceras, sientes que te drena toda tu energía. Llegas en la tarde, noche, súper cansada y miras tu cuenta bancaria y dices, "Uf, para esto hice tanto sacrificio, en esto me convertí". Si sientes que mañana si dejas de producir dinero o serle útil a alguien, dejarías de existir, quédate que te muestro cómo tu sistema nervioso no está roto, sino que está en modo supervivencia desde el momento en que migraste. Científicamente esto se llama carga cognitiva por el modo de supervivencia. Y es porque tu cerebro está inundado de cortisol porque perdió sus referentes de valor, tu profesión, tu familia, lo conocido, incluso el idioma. Pero hoy quiero explicarte por qué ese dolor no es la batalla de la mejor guerrera de Dios, ni la angustia existencial de toda la vida. No, ni error de fábrica. Es una poda. Viniste a este país a desmantelar a esa niña buena que aprendió que para ser valorada y amada tenía que sacar buenas notas o ser impecable. Tu alma eligió este proceso para pulirte, para evolucionar, para aprender la lección de que eres valiosa por ser y no por hacer, no por lo que haces, sino por lo que eres. Hoy vamos a entender por qué te sientes inútil y cómo recuperar tu brillo. Hola, hola, soy Nejiret Galarza y esto es Cartas para quienes cruzaron fronteras. Resulta que cuando migramos, nuestro cortisol se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque siente que es demasiado estrés para lo que se está viviendo. Claro, si pensamos, haber migrado genera demasiada ansiedad, demasiados cambios y eso genera demasiado estrés. Como les explicaba la vez pasada, el estrés, a mayor nivel de estrés, mayor cortisol. Cuando el cortisol inunda todo nuestro cuerpo, es como que estamos intoxicados de cortisol. Al estar intoxicados de cortisol, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro entiende que está en modo supervivencia. O sea, aquí primero vale no morir en el intento. No importa nada más, no importa el bienestar, no importa nada más. Lo importante es no morir. Pero resulta que cuando el cortisol o el modo supervivencia se extienden por mucho tiempo, ya sea porque no conseguiste el trabajo adecuado o el que tú querías, porque los planes no salieron como tú querías, porque no has logrado hablar el idioma en el tiempo que tú pensabas, no has logrado hacer las redes de amigos que has tenido, te sientes solo, estás lejos de tu red de apoyo, entonces estás viviendo todo el tiempo en modo supervivencia. Primero es intentar no morir. Eso es lo que tu cerebro está intentando hacer. Por eso mantiene en alerta y al estar en alerta tu cortisol sube. Listo. Una vez el cerebro sabe que está en modo supervivencia, él no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Antiguamente se creía que porque al estar en modo supervivencia era porque venía un león o algún animal grande y nos iba a comer, pero ahora es porque estamos cambiando de país y estamos altamente saturados de información. Entonces, el cerebro mantiene en alerta y está en modo supervivencia. Para salir del modo supervivencia hay que darle al cerebro como señales de que todo está bien, de que estamos a salvo. Pero es muy difícil darle señales de alerta de que estamos a salvo cuando tú miras tu cuenta bancaria y está en ceros o no va a alcanzar para pagar el siguiente arriendo o fuiste a la nevera y no encontraste la suficiente comida
o un fin de semana te ves solo tirado en la cama sin con quién hablar porque no tienes amigos. O sea, es muy difícil. O que no te puedes comunicar en el idioma que tú quieres. Es muy difícil salir del modo supervivencia. Pero resulta que lo vamos a ver de una manera en que lo trabajamos normalmente en las sesiones. Esto es como la trampa de la inutilidad. Digamos que el acontecimiento, se los voy a poner en pantalla, el acontecimiento o el activador es que, por ejemplo, estás limpiando casas. Estás en modo limpiando casas para sobrevivir, para llegar a fin de mes, para obtener el dinero. A eso, digamos, yo puse limpiando casas, pero puede ser cumpliendo alguna labor de mesero, en una fábrica haciendo algo de producción, puede ser haciendo Uber, muchos de las personas que han migrado hacen Uber, haciendo cualquier otra cosa que no esté relacionada con tu trabajo. Incluso, pues que estés buscando tu trabajo, estés buscando algo en tu sector y no lo consigues. El solo hecho de estar buscando trabajo ya es un trabajo y eso genera demasiado estrés. Ahí estás en modo supervivencia porque tú sabes que tus ahorros o lo que tienes de dinero te alcanza solamente hasta cierta época. Listo. Cuando tú estás en ese intento o en ese trabajo o en eso que no te complace o en eso que no está de pronto funcionando de la manera en que tú creías que te iba a funcionar, empiezan a haber consecuencias. Entonces, las consecuencias vienen siendo emocionales. Empiezas a decirte, a pensar, a sentirte triste, apático, desmotivado, con algún tipo de vacío. O sea, la respuesta emocional a esta situación es eso. Tienes un trabajo que no te gusta o estás buscando un trabajo, o bueno, ya vimos la situación y la respuesta emocional es esa. Estás triste, vacío, sin sentido y empiezas un bucle de pensamientos. Llegan los pensamientos, soy un fracasado, una fracasada, ¿por qué estoy haciendo esto? Es que si ves, yo no puedo, es que, em, ¿por qué mejor no me quedé en mi país? Si yo no, si estuviera en mi país estaría haciendo esto o aquello. Entonces, si lo miramos, este acontecimiento que es buscar trabajo, limpiar una casa, hacer oficio, trabajar en una empresa o lo que sea, que si tú la miras como si fuera una cámara de video, como si fuera una cámara de video sin sonido, es un trabajo normal, o sea, es algo cotidiano, pero a ti te está generando una emoción desagradable. ¿Qué te está llevando hacia la tristeza, hacia la apatía, hacia el desánimo, cierto? Pero ¿qué está alimentando realmente esa emoción? Es todo lo que tú estás pensando. Tú estás pensando que eres un fracasado, que no puedes, que no lo vas a lograr. Y resulta que todo esto se mantiene como en un círculo vicioso que realmente es como que te genera en sí culpa. Culpa porque no estás logrando el trabajo o el objetivo con el que te fuiste a migrar. Culpa porque no estás cumpliendo con esos estándares o creencias que tú tenías. Porque realmente eso que tú estás creyendo o lo que tú estás pensando es una creencia o un pensamiento irracional. Si tú te pones a pensar desde otra óptica, no desde la tristeza y la culpa, ¿realmente eres un fracasado? ¿Realmente no sirves para hacer algo? O sea, ¿cuántas pruebas tienes de que eso es verdad? Lo que se busca en las sesiones es desmantelar estas creencias irracionales, porque estas creencias irracionales son las que nos mantienen ahí en el bucle de una emoción
que si se mantiene por largo tiempo, como el estrés, pues resulta que te vas a enfermar y el cuerpo te empieza a mandar síntomas, el dolor de cuello, el dolor de cabeza, empiezas a tener malas relaciones con las pocas personas que puedan estar a tu alrededor, e incluso con tus familiares a la distancia, empiezas a tener malas relaciones, empiezas a estar más irritable, empiezas a hablarle mal a la gente. Entonces, todo esto contamina, todo ese cortisol termina contaminando todo el ambiente. El motor que mantiene vivo este pensamiento de no sirvo para nada es la culpa de no haber logrado lo que te estabas proponiendo. La culpa es la que te susurra al oído como deberías estar haciendo esto en lugar de estar scrolleando. Deberías estar trabajando o produciendo esto en lugar de estar, mm, qué sé yo, acostado en el sofá. Deberías estar buscando trabajo en lugar de estar acá preparándote esta cena. Y si lo piensas, es totalmente irracional, porque es el deberías, la mayoría de los deberías son irracionales, son un mandato irracional. Entonces, la culpa es el que mantiene como ese círculo vicioso de lo que deberías estar haciendo, de ese sentimiento, de esa emoción, de ese desánimo, de esa tristeza. Para salir de esa sensación, lo primero que hay que hacer es vaciar o sacar la culpa de, del camino. Bien, lo voy a poner así. Haz de cuenta que tienes un terreno baldío, ¿m? Y tú quieres sembrar un jardín, pero el terreno baldío está lleno, lleno, lleno de escombro, de basura, de cosas que no sirven y la tierra pues no está fértil, está contaminada. Si lo traslado a la vida diaria, tu cortisol tiene tu tierra, que es fértil, está contaminada. El cortisol lo tienes inundado de cortisol, entonces la tierra está contaminada. ¿Qué hay que hacer primero? Sacar la basura, limpiar el terreno para que la tierra vuelva a ser fértil. ¿Y cómo se hace esa limpieza? Esa limpieza se hace con actos de amor propio. Sí, em, es paradójico, pero cuando tú estás en modo supervivencia, sientes que necesitas hacer, 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 hacer para sentirte productivo y avanzar, ¿cierto? Pero todo tiene que tener un equilibrio. También necesitas descansar. Descansar hace parte de esos momentos de amor propio. Cuando tú entiendes que descansar, tomar una siesta, dar un paseo por el parque, escuchar la risa de los niños, escribir, meditar, se vuelven actos de amor propio y entiendes que eso es como estar limpiando el terreno de la contaminación que tiene para hacer que la tierra sea otra vez fértil. Entiendes que no es que estés perdiendo el tiempo, es que estás abonando la tierra, estás limpiando la tierra. Si lo miramos desde otra óptica, esto es como realizar de cierta forma el paso previo para lograr una neuroplasticidad. En neurociencia, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevos caminos neuronales. Recuerdan que yo les contaba o les ponía el ejemplo que cuando tú migras, tú en tu país tenías ya autopistas creadas con cada cosa que hacías, con tu profesión, tu familia, tu red de amigos, tu trabajo, todo, tu estudio, tu idioma, conocías perfectamente la ciudad, sabías moverte como pez en el agua y no era un camino normal, no era una autopista, 8 carriles y tú ibas ahí por ahí a toda,
¿cierto? Pero cuando migraste, resulta que esa autopista ya no sirve para nada porque esos caminos ya no te sirven y te toca construir nuevos caminos neuronales. Entonces, es lo mismo. Estás en un bosque virgen, acabaste de llegar o migraste y tienes que abrir nuevos caminos neuronales. Eso se llama neuroplasticidad. Al crear nuevos caminos neuronales, tienes que limpiar el terreno, tienes que coger machete y deshiervar todo esto para luego ir y empezar a sembrar y abrir el camino y avanzar. Pero para hacer eso hay que bajarle al modo supervivencia, hay que bajar al cortisol. ¿Cómo le bajas al cortisol? Con esos actos de amor propio. Esa es la forma. O sea, parece que es más complicado o se escucha más fácil de lo que parece, pero el tema es que volvemos a caer en lo mismo una y otra vez. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, yo les hablaba de cómo saber si estamos bloqueados espiritualmente. Y una de las señales es esa, se nos repite el mismo patrón una y otra vez. Si tú estás en este proceso migratorio y siempre estás estresada por lo mismo, porque por el dinero o porque no consigues trabajo o porque tu trabajo no te gusta o porque no tienes amigos o porque no has aprendido el idioma y siempre lo ves y terminas cayendo como en el mismo patrón y terminas con el mismo estrés y en el modo supervivencia y todo lo demás y esto se te repite una y otra vez, es porque realmente los, los recursos que tienes para limpiar el terreno o se te olvidaron o no los pones en práctica o no lo sabías o no sabes cómo gestionarlos. ¿M? Y tu creencia irracional, eso que te estás contando, eso que te estás diciendo, esa vocecita que tienes todo el día en la cabeza, eso te está llevando nuevamente al malestar y te está haciendo caer nuevamente en el hueco o en la desmotivación. Aquí el tema es que debemos lograr que esos pequeños actos de amor propio sean tan fuertes, se conviertan como en hábitos, que se conviertan en algo realmente del día a día para lograr abrir esos nuevos caminos neuronales, hacer esa neuroplasticidad. Miren, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Em, Cuando yo me fui para Australia, pues yo no conocía mayor cosa, o sea, de este tema. Conocía lo que me dijeron en la universidad, pero como que no lo había llevado tanto a mi práctica, a mi experiencia. Fue realmente la migración la que me mostró cuáles eran las cosas que yo estaba haciendo mal o que no estaban funcionando. Siempre he dicho, la migración es como una lupa, es ponerle los mismos traumas y problemas que tienes en tu país. La migración lo que hace es ponerlos así en lupa, porque ya no tienes a tu red de apoyo, ya no tienes tu lugar seguro. Entonces se te tambalea todo el mundo y fácilmente puedes caer. Entonces, recuerdo que cuando yo llegué a Australia, pues claro, mis títulos estaban guardados, ya no podía trabajar en lo que yo sabía, toda mi estabilidad económica se fue al piso, me sentía invisible, me sentía que si yo no enviaba dinero o no lograba el propósito con el que había ido, em, pues no era nadie. O sea, yo no me sentía valiosa por lo que yo era como ser humano, sino por lo que yo lograba. Y como allá ya se me habían quitado todos mis títulos y allá no era nadie y me sentía invisible, pues sencillamente, ¡fum!, caí en picada. O sea, caí en caída libre. Cuando tuve que devolverme para Colombia, claro, sentirme que no logré el objetivo fue todo un drama, o sea,
el fracaso, caí en depresión, tuve que volver a pedir ayuda, empezar a sacar herramientas del cajón y decir, venga, tengo que hacer esto, tengo que lograrlo. Precisamente era porque se me había olvidado usar las herramientas que yo ya conozco. Yo ya sabía que tenía que tener esos actos de amor propio, porque somos valiosos por lo que somos, no por lo que hacemos, no por lo que logramos. Pero a mí se me había caído, pero a mí se me había olvidado esa parte. Y entonces no había vuelto a hacer mi práctica de amor propio diaria y yo caí en picada libre porque allá, Australia, en la primera migración, me quitó todos los títulos, me quitó todo, todo, todo. Entonces fue como desgarrador, pero fue más como mi momento de, de insight, como de clic, fue darme cuenta de que las herramientas las tenía y no las estaba usando. Y te aseguro que así nos pasa a todos. Muchos tenemos muchas herramientas que no las volvemos a usar. Y ahora las redes sociales están inundadas de herramientas de cuidado y amor propio y nosotros no las usamos. No, no las ponemos en práctica. ¿Cuántas veces scrolleamos y le damos guardar a un consejo útil que encontramos? Hasta yo tengo en mis guardados, tengo consejos útiles. Es muy chistosa y no lo logramos. Luego de esto, yo me fui para Madrid intentando otra vez encontrarme, entender, saber qué era lo que me estaba pasando, cuál era el problema. Pero me di cuenta que es que el problema era yo y mi problema se iba conmigo al lugar donde yo migrara. Iba a ir para allá, para el lugar donde yo migrara, se iba a ir conmigo. Porque la que tiene que usar las herramientas y todo soy yo. Entonces, en el momento en que en Madrid también me tocó empezar a hacer trabajos seculares, pues sencillamente también en caída. Entonces es como si tú no usas esos recursos que tienes, eh, pues sencillamente no vas a evolucionar. Nosotros somos almas que vinimos a evolucionar, a avanzar. Este proceso de migración es como esa poda. Por eso al principio les decía, este proceso que tú estás viviendo es esa poda. Es ese estar entre dos mundos, entre el que fui y el que ahora soy. Pero ese entre es donde tú construyes tu verdadera identidad. Es donde tú construyes eso que quieres hacer, eso que quieres vivir. Es ese terreno fértil que estás construyendo, es ese nuevo camino neuronal por donde quieres avanzar. Y realmente la migración es eso, venir a mostrarte que está mal, ponértelo así grande en lupa para que lo veas, lo sientas y lo vivas de tal manera que te mueva todo el terreno y tú decidas hacer algo por ti. Por eso estás acá. No es porque seas la guerrera favorita de Dios. Es porque necesitas aprender algo. Necesitas evolucionar en algo. Necesitas avanzar en algo. Em, para que puedas avanzar al siguiente, te voy a dejar como una herramienta que sería buena que la usaras todos los días y sobre todo en esos días en los que te estás sintiendo más down, porque yo sé que esto es una montaña rusa en la que vas, vuelves, estás arriba, estás abajo, en fin, hace parte del proceso migratorio. La primera cosa es, ¿qué hiciste hoy por ti? ¿Qué has hecho hoy por ti? No por tu trabajo, no por conseguir, no por lograr, algo que hayas hecho por ti. Dijiste no a algo, hiciste una meditación, hiciste tu journaling, pusiste un límite, cualquier cosa, un acto de amor propio que hayas hecho por ti. Dos, anota en un cuaderno esos actos de autocompasión que hiciste por ti el día de hoy. Ve, escríbelos.
escríbelos, anota el momento en el que te trataste con gentileza, en el momento en que viste que estabas pensando una creencia irracional, un debería, una forma de detectarlos es que sale el debería, yo debería estar haciendo esto en vez de estar haciendo lo otro. Es como, no, puedo tener mi momento de esparcimiento porque es un espacio para mí. Entonces, es como ese descanso, esa palabra amable, ahí también la puedes anotar. Tercero, anota esos logros que has obtenido que son invisibles, invisibles a los ojos de los demás. Levantarte después de un día difícil, por ejemplo. Hay momentos en los que estamos así súper down. Nadie se enteró que tú estuviste súper down y tú al otro día, sin embargo, te levantaste y lo intentaste nuevamente. Eso es una victoria invisible en la migración, porque seguramente eso no se va a enterar tu familia. Ellos se enteran de lo que postea súper guay o súper chévere en Instagram y todo el mundo se da cuenta de eso, pero nunca nadie se da cuenta de cómo te levantaste después de un día en el que no querías hacer nada. Entonces, eso, ahí es una victoria silenciosa. Y cada semana, el cuarto punto es, cada semana revisa eso, porque eso le va dando al cuerpo esa sensación de bienestar, esa sensación de que fuiste y limpiaste el terreno para sembrar nuevas semillas, para abrir nuevo camino neuronal. Es actos de amor propio. Entre más lo hagas, entre más los practiques, mejor te vas a sentir contigo misma. Si mientras escuchabas esto se te hizo como ese nudo en la garganta, es que era tu verdad intentando salir a flote. Saberlo no es suficiente, o sea, necesitas hacer, hay que medirlo para sanarlo, hay que hacer un paso extra, identificar cuáles son esas cosas que nos están doliendo más. Hoy yo te hablé de culpa, de sanar la niña interior, de sanar la niña que quiere que no, que aprendió a que su valor dependía de las buenas notas o de lo que lograba y no de lo que es ella. Pero si se dan cuenta, en el fondo les estaba hablando mucho de autoestima. Entonces, en mi página web yo dejé un recurso de un test de autoestima. Cada pregunta está pensada en una situación que te puede estar doliendo, en la que puedes estar fallando. Eso es como cuando el médico viene y te ausculta el estómago y entonces dependiendo de dónde te toques, si ahí duele más, es porque posiblemente hay algo que está fallando. Lo mismo es con el test de autoestima. Es como si te estuvieras auscultando el médico y si te duele un poquito más, ahí hay una cosita que revisar. Entonces, la primera forma, como cuando tú vas al médico, que lo primero que te mandan son análisis de sangre, analíticas, pruebas para saber dónde es que está el fallo, así mismo se hace acá. Un test de autoestima te sirve para identificar dónde está el fallo. Entonces, te dejo en la descripción del episodio, te dejo el link para que vayas y hagas tu test de autoestima. Inmediatamente te llega el resultado y si quieres ir un paso más adelante, puedes pedir una profundización del test de media hora conmigo totalmente gratis, donde yo te explico qué es lo que te está fallando o qué es lo que en lo que podemos mejorar en qué camino ir, en qué dirección ir. Es totalmente gratis, lo puedes hacer desde mi página web y los 30 minutos después para que lo hagamos juntas o lo profundicemos un poco también son gratis. Em, Recuerda que este camino no lo tienes que recorrer sola. Lo puedes hacer en compañía y si es con una guía de una persona profesional que ya incluso vivió el proceso, es mucho mejor. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y darle compartir, también darle like. Eh,
suscríbete al canal, no olvides suscribirte al canal, dale a la campanita y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Porque aquí, en Cartas para quienes cruzaron fronteras, nos leemos, nos acompañamos, nos escuchamos y sobre todo nos recordamos que no estamos solas. Con cariño, Neji.